Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes de la humanidad, el surgimiento del Imperio Romano. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una pequeña aldea junto al río Tíber se convirtió en el imperio más grande que el mundo occidental haya conocido? Todo comenzó en el año 753 a.C., con la legendaria fundación de Roma por Rómulo y Remo. Aunque la historia de los gemelos amamantados por una loba es más mito que realidad, representa perfectamente el espíritu de supervivencia y determinación que caracterizaría a Roma. Los primeros romanos eran principalmente pastores y agricultores, organizados en pequeñas comunidades, pero algo los hacía diferentes: su extraordinaria capacidad de adaptación y aprendizaje. De los etruscos, sus vecinos del norte, adoptaron técnicas de construcción y elementos culturales. De los griegos, tomaron aspectos de su religión y arquitectura. Durante los primeros siglos, Roma fue gobernada por reyes. Pero en el año 509 a.C., algo revolucionario sucedió. Los romanos expulsaron a su último rey, Tarquinio el Soberbio, y establecieron la República. Este nuevo sistema político, con sus cónsules, senado y asambleas populares, sentaría las bases de muchas democracias modernas. La República Romana no solo fue un periodo de innovación política, sino también de expansión territorial. A través de una combinación de diplomacia astuta y poder militar, Roma comenzó a extender su influencia. Primero conquistó a sus vecinos inmediatos, luego toda la península itálica y eventualmente grandes territorios alrededor del Mediterráneo. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con las guerras púnicas contra Cartago. Estas guerras transformaron a Roma de una potencia regional a una mediterránea. La victoria sobre Aníbal, uno de los generales más brillantes de la historia, demostró la increíble resiliencia romana. Sin embargo, el éxito trajo sus propios problemas. Las conquistas llevaron riquezas inmensas a Roma, pero también corrompieron sus instituciones republicanas. La brecha entre ricos y pobres se amplió, y los generales comenzaron a acumular poder personal. Surgieron figuras como Mario, Sila y, finalmente, Julio César. César, brillante general y político, cruzó el Rubicón en el año 49 a.C., desafiando al Senado y desencadenando una guerra civil. Aunque fue asesinado en el 44 a.C., su sobrino adoptivo, Octavio, emergería como el vencedor final de las guerras civiles que siguieron. Octavio, quien más tarde sería conocido como Augusto, fue un maestro de la política. Mantuvo la fachada de la República mientras concentraba gradualmente todo el poder en sus manos. El año 27 a.C. marca oficialmente el nacimiento del Imperio Romano, con Augusto como su primer emperador. Bajo Augusto, Roma experimentó una edad dorada. La paz y prosperidad se extendieron por todo el imperio, el comercio floreció y las artes alcanzaron nuevas alturas. La famosa frase, "Encontré Roma de ladrillo y la dejé de mármol", resume perfectamente su legado. El sistema que Augusto creó duraría siglos. El Imperio Romano se expandió hasta abarcar desde Britania hasta Egipto, desde Hispania hasta el Éufrates. Construyeron carreteras que conectaban todas las provincias, acueductos que llevaban agua a ciudades lejanas, y establecieron un sistema legal que influiría en el derecho moderno. Pero lo más impresionante no fue solo su poder militar o sus monumentales construcciones, sino su capacidad para integrar diferentes culturas. Los romanos no solo conquistaban territorios, los incorporaban a su civilización. Otorgaban ciudadanía a los pueblos conquistados, adoptaban sus dioses y costumbres y creaban una cultura verdaderamente cosmopolita. El legado de Roma perdura hasta hoy. Nuestros sistemas legales, la arquitectura, el urbanismo, incluso muchas palabras que usamos diariamente, tienen sus raíces en el Imperio Romano. Su historia nos enseña lecciones valiosas sobre el poder, la política y la importancia de la adaptación y la inclusión. Y aquí concluye nuestro viaje por los orígenes del Imperio Romano. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido sobre historia antigua.
¿Qué aspecto del Imperio Romano te gustaría que exploráramos en el próximo video? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes de la humanidad: el ascenso y empoderamiento del Imperio Romano. Imaginen un imperio tan vasto que se extendía desde las brumosas costas de Britania hasta las ardientes arenas de Egipto. Un imperio que no solo conquistó territorios, sino que transformó el mundo como lo conocemos hoy. Todo comenzó en una pequeña ciudad junto al río Tíber, en Roma, que según la leyenda fue fundada por Rómulo y Remo en el año 753 a.C. Pasó de ser un modesto asentamiento a convertirse en el centro del mundo conocido. ¿Pero cómo lo lograron? La clave del éxito romano residía en su extraordinaria capacidad de adaptación y organización. Los romanos no solo eran guerreros excepcionales, eran brillantes administradores, ingenieros y diplomáticos. El sistema de calzadas romanas, por ejemplo, fue una obra maestra de la ingeniería antigua. Más de 250,000 kilómetros de caminos pavimentados conectaban todas las provincias del imperio. Como decía el antiguo proverbio, todos los caminos conducen a Roma. Y no era una simple metáfora. La innovación romana no se detenía ahí. Desarrollaron un sistema legal que aún influye en muchos códigos modernos. Crearon acueductos que desafiaban la gravedad para llevar agua a las ciudades. Y establecieron un sistema comercial que conectaba culturas desde Hispania hasta la India. El ejército romano era una máquina perfectamente engrasada. La legión romana no solo era una fuerza militar, era una escuela de disciplina, ingeniería y organización. Donde iban las legiones, llevaban consigo la cultura romana, construían ciudades, puentes, teatros y baños públicos. Pero quizás el aspecto más notable del Imperio Romano era su capacidad de integración. A diferencia de otros imperios antiguos, Roma ofrecía la ciudadanía a los pueblos conquistados. No importaba si eras un galo, un hispano o un griego, podías convertirte en romano y ascender en la sociedad por tus méritos. El latín se convirtió en la lengua franca del mundo antiguo, pero Roma no suprimió las lenguas locales. La cultura romana se fusionó con las tradiciones locales, creando una rica tapicería cultural que enriqueció a todo el imperio. La administración romana era un modelo de eficiencia. Dividieron el imperio en provincias, cada una con su gobernador, pero manteniendo una conexión directa con Roma. Establecieron un sistema postal, una moneda común y un mercado unificado que permitía el comercio a gran escala. El Imperio Romano también fue un centro de innovación tecnológica. Inventaron el hormigón, perfeccionaron el arco arquitectónico, desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas y crearon sistemas de calefacción por suelo radiante. Muchas de estas innovaciones seguimos utilizándolas hoy en día. La influencia romana en la educación fue profunda. Las escuelas romanas establecieron un modelo educativo que combinaba la retórica, la filosofía y las matemáticas. Los romanos valoraban tanto la educación práctica como la intelectual. En el aspecto cultural, el Imperio Romano fue un crisol de ideas y creencias. Adoptaron y adaptaron elementos de las culturas griega, egipcia, persa y otras, creando una síntesis única que enriqueció el mundo antiguo. La paz romana, o Pax Romana, fue un periodo de estabilidad sin precedentes que duró más de 2 siglos. Durante este tiempo, el comercio floreció, las artes prosperaron y la civilización alcanzó nuevas alturas. El legado del Imperio Romano sigue vivo hoy en día. Nuestros sistemas legales, nuestros idiomas, nuestra arquitectura, incluso nuestra forma de organizar las ciudades, todo tiene un toque romano. Las palabras que usamos, los meses del año, muchos de nuestros valores culturales, todo tiene raíces en Roma. ¿Y qué podemos aprender de este imperio extraordinario?
que el verdadero poder no solo reside en la fuerza militar, sino en la capacidad de unir a las personas, de crear sistemas que funcionen, de innovar y adaptarse y de construir algo que perdure más allá de su tiempo. Si te ha gustado este viaje por la historia del Imperio Romano, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido histórico fascinante. Comparte este video con tus amigos y déjanos en los comentarios qué aspecto del Imperio Romano te parece más impresionante. ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias por acompañarnos en este viaje por uno de los imperios más extraordinarios de la historia. ¡Hola a todos! Hoy vamos a sumergirnos en uno de los acontecimientos más fascinantes de la historia, la caída del Imperio Romano. Un imperio que dominó gran parte del mundo conocido durante siglos y cuyo legado aún perdura en nuestra sociedad actual. Imaginen un imperio tan vasto que se extendía desde Gran Bretaña hasta Egipto, desde Hispania hasta Mesopotamia. Roma no solo era poder militar, sino también el epicentro de la cultura, el arte y la civilización. Pero como todo en la vida, incluso los imperios más poderosos pueden desmoronarse. Pero, ¿qué llevó realmente a la caída de esta superpotencia antigua? La respuesta no es tan simple como podríamos pensar. Es una combinación de factores que, como fichas de dominó, fueron cayendo una tras otra. Empecemos por el factor económico. El Imperio Romano sufría de una inflación galopante. ¿Sabían que los emperadores comenzaron a reducir la cantidad de plata en las monedas para hacer frente a los gastos? Esto provocó que la gente perdiera la confianza en la moneda romana. Algo similar a lo que podría pasar hoy si un país imprimiera dinero sin control. La corrupción política también jugó un papel fundamental. Los últimos siglos del imperio vieron desfilar a emperadores que llegaban al poder a través de la fuerza militar, más que por capacidad de liderazgo. Imaginen un país donde el líder cambia cada pocos meses. Así era Roma en sus últimos años. Entre el año 235 y el 284 después de Cristo, hubo 26 emperadores diferentes. Eso es un emperador nuevo cada 2 años aproximadamente. Otro factor crucial fue la presión externa. Los pueblos germánicos, tradicionalmente llamados bárbaros, no eran simples invasores desorganizados, como muchos piensan. Eran sociedades complejas que buscaban mejores tierras y oportunidades. Al principio, muchos se integraron en el imperio como mercenarios y agricultores, pero con el tiempo, la presión en las fronteras se volvió insostenible. La división del imperio en 2 partes, occidental y oriental, también contribuyó a su debilitamiento. Aunque en teoría era una medida administrativa práctica, en realidad creó una competencia interna por recursos y poder. El Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, sobrevivió durante 1000 años más, transformándose en lo que conocemos como Imperio Bizantino. El declive militar fue otro factor determinante. El ejército romano, antes una máquina perfectamente engrasada, comenzó a depender cada vez más de mercenarios extranjeros. La disciplina se deterioró y las tácticas que habían hecho invencible a Roma durante siglos se fueron perdiendo. También debemos considerar los cambios sociales y religiosos. El cristianismo, que comenzó como una pequeña secta perseguida, se convirtió en la religión oficial del imperio en el siglo IV. Esto provocó tensiones con las tradiciones paganas y cambió fundamentalmente la estructura social romana. Las enfermedades y epidemias también jugaron su papel. La llamada plaga de Cipriano en el siglo III y otras epidemias diezmaron la población, afectando la economía y el poder militar del imperio. El golpe final llegó en el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder germánico Odoacro. Aunque este evento se considera tradicionalmente como el fin del Imperio Romano de Occidente, la realidad es que el imperio ya había estado cayendo durante siglos. Pero la caída de Roma no significó el fin de su influencia. Su legado pervive en nuestro sistema legal, en nuestros idiomas, en nuestra arquitectura y en muchas de nuestras instituciones. El latín siguió siendo la lengua de la cultura durante siglos.
y el derecho romano es la base de muchos sistemas legales modernos. ¿Qué lecciones podemos aprender de la caída de Roma? Quizás la más importante es que ningún sistema es demasiado grande para fallar. La estabilidad económica, la buena gobernanza, la integración social y la capacidad de adaptarse al cambio son tan importantes hoy como lo eran hace 1500 años. Si les ha gustado este viaje por la historia, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más contenido como este. ¿Qué opinan ustedes sobre la caída del Imperio Romano? ¿Ven paralelos con nuestra sociedad actual? Déjenme sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo video. ¡Bienvenidos a un nuevo viaje por la historia! Hoy nos adentraremos en uno de los legados más impresionantes que la humanidad ha conocido, a las ruinas del Imperio Romano. Imaginen por un momento caminar por las calles de Roma hace 2000 años. El mármol brillante, los arcos majestuosos, las columnas que parecían tocar el cielo, todo eso existió. Y aunque el tiempo ha pasado, sus restos siguen contándonos historias fascinantes. El Coliseo, esa estructura colosal que aún domina el paisaje romano, es quizás el símbolo más reconocible de este antiguo imperio. Sus muros, aunque desgastados, siguen siendo testigos silenciosos de una época de grandeza incomparable. ¿Sabían que podía albergar a más de 50,000 espectadores? Es como llenar un estadio de fútbol moderno, pero hace 2 milenios. Pero Roma no era solo el Coliseo. El Foro Romano, que fue el corazón palpitante del imperio, hoy nos muestra sus columnas rotas y sus templos parcialmente destruidos. Aquí se tomaban las decisiones que afectaban a millones de personas, desde Britania hasta Egipto. Cada piedra tiene una historia que contar. Las ruinas no se limitan a Italia. El imperio se extendió por 3 continentes y podemos encontrar vestigios impresionantes en lugares tan diversos como España, Turquía, Norte de África y Medio Oriente. Los acueductos de Segovia, el teatro de Éfeso, las termas de Bath en Inglaterra. Cada sitio nos recuerda el alcance asombroso de esta civilización. ¿Y qué hay de Pompeya? Esta ciudad congelada en el tiempo nos ofrece una ventana única al pasado. Las cenizas del Vesubio, aunque trajeron destrucción, paradójicamente preservaron para nosotros un testimonio invaluable de la vida cotidiana romana. Podemos ver las calles, las tiendas, las casas, incluso los grafitis en las paredes que nos demuestran que los romanos no eran tan diferentes a nosotros. Los romanos fueron maestros constructores. Sus técnicas arquitectónicas eran tan avanzadas que muchas de sus estructuras han sobrevivido terremotos, guerras y el paso implacable del tiempo. El Panteón de Roma, con su cúpula perfecta, sigue siendo una maravilla de la ingeniería, incluso por los estándares actuales. Pero las ruinas no son solo piedras y columnas caídas. Son testimonios de una civilización que nos legó el derecho, el idioma, la arquitectura y tantos aspectos de nuestra cultura actual. Cuando vemos estos restos, estamos viendo los cimientos sobre los que se construyó gran parte de nuestro mundo moderno. Es fascinante pensar en cómo estas estructuras han sobrevivido tanto tiempo. Los arqueólogos continúan descubriendo nuevos sitios y aprendiendo más sobre cómo vivían los romanos. Cada hallazgo es como una pieza más en este enorme rompecabezas histórico. Las ruinas también nos enseñan sobre la fragilidad de las civilizaciones. El Imperio Romano parecía invencible, eterno, y sin embargo cayó. Sus ruinas nos recuerdan que incluso los imperios más poderosos son vulnerables al cambio y al tiempo. La conservación de estos sitios históricos es crucial. Son nuestro enlace tangible con el pasado y tenemos la responsabilidad de preservarlos para las generaciones futuras. Los esfuerzos de restauración y protección son constantes, luchando contra la erosión, la contaminación y el turismo masivo. Las ruinas romanas siguen inspirando a artistas, arquitectos e historiadores. Han sido objeto de pinturas, poemas y estudios académicos durante siglos. Cada generación las interpreta de nuevo, encontrando en ellas significados diferentes y relevantes
para su época. Es importante mencionar que muchas de estas ruinas están en peligro debido al cambio climático y la contaminación. Los expertos trabajan incansablemente para protegerlas, utilizando tecnología moderna para preservar estos tesoros antiguos. ¿Y qué nos depara el futuro? Las nuevas tecnologías como la realidad virtual y aumentada nos permiten reconstruir estas ruinas digitalmente, ofreciéndonos una visión de cómo lucían en su esplendor. Es emocionante pensar en las posibilidades que esto abre para la educación y la preservación histórica. Las ruinas del Imperio Romano son más que simples atracciones turísticas. Son lecciones de historia vivientes, recordatorios de nuestro pasado común y fuente inagotable de conocimiento y asombro. Si les ha gustado este viaje por las ruinas romanas, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más contenido sobre historia y arqueología. Nos vemos en el próximo video con más fascinantes historias